días. Reiteramos la bienvenida para este maratón del previo al examen de salud. Yo soy el doctor Jaime Torres. Vamos a revisar entonces conmigo la parte de medicina, estos 3 capítulos: cardio, gastro, hemato, la parte de obstetricia y la parte de básicas, ¿no? Bien, entonces tal vez algunas recomendaciones, porque tenemos poco tiempo. Conmigo vamos a tener 4 horas. Transmitirles más que nada la experiencia previa a un examen, como ya con algunos chicos que ya nos han acompañado en el ciclo anual y semestral. Mencionarles pues que durante el examen, por favor, tienen que controlar bien el tiempo, ¿no? Previo al examen. Por favor, no cambien de clave, ya saben. La primera clave que marquen, por favor, por experiencia, no la cambien. Lo segundo que quiero recomendarles en estos días, bueno, ya nos quedan prácticamente tres días. Básicamente lo que deberían de repasar es cosas puntuales, ¿no? Criterios diagnósticos, tablas, scores, fórmulas, ¿correcto? Pues básicamente eso nos va a ayudar si por A o B viene una pregunta de, justamente preguntas directas, nos va a poder ayudar a responderlas, ¿no? Bien, básicamente entonces, desearles suerte. Básicamente nos quedan pocos días y la idea con esto es asegurar todas las preguntas de salud, ¿no? Aquí hemos recolectado las preguntas desde el 2001 hasta el 2015, así que básicamente vamos a repasar, ¿no? Muy bien, comenzamos entonces con la parte de cardiología. Bien, la primera pregunta es relación a dolor torácico, ¿no es cierto? Respuesta correcta con respecto a la isquemia miocárdica, ¿no es cierto? Entonces recuerden que el dolor de pecho puede ser de cualquier característica, el dolor torácico, pero el que tenemos que diagnosticar en primera instancia y descartar es el cuadro isquémico. Y el cuadro isquémico o la isquemia, la patología llamada cardiopatía isquémica, tiene varias manifestaciones clínicas, ¿no? La llamada angina, que es la hipoperfusión, pero no hay necrosis. Pero cuando ya hay necrosis hablamos del infarto agudo de miocardio. Es lo primero que debemos descartar en un paciente, sobre todo si el paciente tiene más de 55 años y tiene los factores de riesgo cardiovascular mayor. A la cabeza, diabetes; segundo, hipertensión; tercero, tabaco; y cuarto, dislipidemia. Entonces, todo paciente que viene en el contexto de adulto mayor con factores de riesgo mayores cardiovasculares y viene por dolor de pecho, y ya saben la semiología de tipo opresivo, que se irradia a la cara interna del brazo izquierdo, a la zona submandibular o a la zona interescapular, ¿no es cierto? Que debutó por el esfuerzo físico o esfuerzo mental y calmó con el reposo los nitratos. Entonces están dando las características semiológicas de una angina, ¿no? De una angina típica. Por lo tanto, la alternativa A nos dice: la angina de pecho es un dolor de localización retroesternal, eso es verdadero, en la región precordial, opresivo, que se irradia el precordio a la zona submandibular del cuello, a la región maxilar. Tiene 4 irradiaciones, ¿no? A la cara interna del brazo izquierdo, a la zona submandibular, a la zona interescapular y al epigastrio. Esas son las 4 irradiaciones de lo que viene a ser el dolor de tipo isquémico, que a veces nos puede hacer confundir con el dolor torácico de la pericarditis. Entonces, ¿cuál es el dato en la pericarditis? En la pericarditis, como es un proceso viral, recuerden, la causa más frecuente es Coxsackie B virus. Entonces, primero puede haber fiebre y luego dolor torácico. Eso nos puede dar un dato. Lo segundo es la modificación. Recuerden que la pericarditis es un dolor que se modifica con la tos, con la respiración, con el cambio postural. Entonces, si tengo un dolor torácico que cambia con estas características, cambio postural, tos, respiración, nos están hablando de la pericarditis. ¿Estamos? Muy bien. La B, la angina inestable se presenta durante el ejercicio y calma con el reposo. No, esa es la estable. Esa que se debuta con el esfuerzo físico-mental y calma con el reposo, los nitratos, es la angina estable, la llamada estacionaria, la que no cambia, la que siempre el paciente manifiesta, camina 2 cuadras y le duele el pecho, ¿no es cierto? Entonces la B es falsa.
¿Cuáles son la angina inestable? ¿Cuáles son las formas de angina inestable? Son 5 formas. Una es la angina al reposo, o sea, el paciente está tranquilo y le duele el pecho. Otra es la angina de reciente comienzo. Recuerden, la primera angina que tiene un paciente es inestable. Si un diabético tiene por primera vez dolor de pecho, es inestable. La primera angina es inestable. 3, la angina post-infarto, agudo miocardio, o sea, se infartó y nuevamente dentro del mes posterior al infarto, nuevamente le duele. Eso es inestable. La 4 es la angina progresiva, o sea, la que cambia. La que, si el paciente antes tenía el dolor de pecho al caminar 3 cuadras y ahora al caminar 1 cuadra le duele el pecho, esa ya cambió. Entonces, si cambia, esa es la angina progresiva. Cambia en intensidad, cambia en frecuencia, cambia en duración, ¿no? Acá hay un dato discriminativo: si el dolor persiste más de 20 minutos, es inestable, si persiste más de 20 minutos. Y la 5 es la del joven, ¿eh? Puede ser pregunta examen. Joven que consume cocaína, hace vasoespasmo coronario y también eleva el ST. ¿Cómo se llama esa angina? Prinzmetal, muy bien. La angina de Prinzmetal. Esa también es inestable. Son las 5 formas de inestable. La B es falsa, pues, ¿no? ¿Por qué? Esa es estable. La C, en la angina de pecho, ¿se diferencia el infarto por los síntomas? No. La angina inestable con el infarto no tienen diferenciación clínica. Es similar. La diferencia es bioquímica. La angina inestable tiene enzimas cardíacas negativas y el infarto positivo. Primera enzima en elevarse, mioglobina. La más específica y sensible, las troponinas. Y la otra, la CPKMB. ¿Estamos? La primera en elevarse, mioglobina. La más específica y sensible, las troponinas, sobre todo la troponina T, que permanece más tiempo elevada. Y luego tenemos la CPKMB, ¿no? Entonces la diferencia no es clínica, es bioquímica. La angina de pecho establecida, o sea, la estable, ¿suele durar más de 30 minutos? Falso, esa es la inestable. ¿Todas son correctas? No. La es la respuesta, ¿verdad? Nos dan las características semiológicas, ¿no? ¿Qué nos sirve para clasificar nuestro cuadro isquémico? No se olviden, el cuadro agudo, que es el que más me importa por el pronóstico, en los primeros 10 minutos le pido el EKG, ¿no es cierto? El EKG me va a clasificar el SICA en un ST no elevado y el ST elevado. Son esos los 2 cuadros. El ST no elevado, recuerden, contiene a la angina inestable y al infarto agudo de miocardio de tipo no Q. Ese es el ST no elevado. Y el ST elevado es el infarto agudo de miocardio con onda Q. Recuerden que la onda Q de necrosis debe medir más del 25% del complejo QRS para que sea necrosis, más del 25%. Y esa es la clasificación básicamente, ¿no? En ST no elevado y en ST. ¿Qué arritmia es más cara la elevación del ST? Bloqueo completo de rama izquierda. Entonces, o te dicen ST elevado o te pueden mencionar bloqueo completo de rama izquierda. Es lo mismo. ¿Estamos? ST elevado o bloqueo completo de rama izquierda. No se olviden, el tratamiento del ST no elevado, ¿cuál es? Antiagregación plaquetaria más anticoagulación. Ese es el tratamiento del ST no elevado. Y del ST elevado, ¿cuál es el tratamiento? Revascularización. Y la forma más sencilla de revascularizar es dando fármacos fibrinolíticos. Pero la más eficaz, porque es invasiva endovascular, es la angioplastía. La ventana terapéutica es 12 horas. Es 12 horas. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, en el ST elevado o bloqueo completo de rama izquierda, damos fibrinolíticos o angioplastía. ¿Estamos? No se olviden. Y en el ST no elevado damos aspirina, clopidogrel y anticoagulantes, enoxaparina. Ese es el tratamiento del ST no elevado, ¿ya? Segunda pregunta, ingresa paciente con infarto, con alteraciones en el EKG, troponinas alteradas, 2 días después presenta dolor tipo punzada, con irradiación en brazo derecho. Para comprobar que se ha reinfartado, ¿qué examen solicitaría? Esto nos hace recordar el tiempo de vida de las enzimas, ¿no es cierto? ¿Quién sirve para los reinfartos?
la CPKMB por su tiempo de vida, 48-72 horas. O sea, sube y baja. Por lo tanto, nos sirve para los reinfartos. En cambio, la troponina, no, porque la troponina T permanece 10 a 14 días elevada. Entonces, si yo lo vuelvo a pedir en este paciente que tiene 2 días de infarto, va a seguir elevado. ¿Estamos? Por lo tanto, la respuesta es la B. La mioglobina es la primera en elevarse, ¿no es cierto? Y el EKG sirve para clasificar el Zika en ST elevado, ST no elevado, y nos sirve para ver el corazón qué cara se está infartando. No se olviden, si los cambios es en B1, B2 es la cara septal, B3, B4 la cara anterior. Este es el peor infarto, el anteroseptal. Este es el peor infarto, el que genera edema de pulmón, shock cardiogénico, etc. ¿Por qué es el peor infarto? Porque como infarta la cara anterior del ventrículo izquierdo, es la mayor parte del ventrículo izquierdo. Si el ventrículo izquierdo se necrosa 25%, genera edema de pulmón. Si se necrosa 40%, genera shock cardiogénico. ¿Estamos? Entonces, el pronóstico depende de la extensión de la necrosis. Y el peor infarto es del cara anteroseptal. Genera bloqueo AB de segundo grado, MOVIS 2, y bloqueo AB de tercer grado. O sea, es el que peor se complica. ¿Estamos? Ya, acá repasen su clasificación de Killip y Forrester. ¿Ya? Forrester. Killip y Forrester. ¿Se acuerdan? Killip es clínica radiológica. Acuérdense del Killip 3, edema agudo de pulmón. Y el Killip 4, shock cardiogénico. Al menos acordémonos de eso. ¿Estamos? Muy bien. Y la Forrester es hemodinámica, ¿no? Con índice cardíaco y presión capilar pulmonar, por si acaso. Muy bien, si vemos los cambios en D2, D3, ABF, ¿qué cara es? Diafragmática o inferior. Si vemos en B5, B6 es lateral, alta o baja. Baja, muy bien. Y D1 a BL, lateral alta. Ya está. Entonces el EKG nos sirve para ver qué cara del corazón se puede estar infartando y para clasificar mi Zika. Muy bien. Pregunta 3. En el tratamiento de la hipertensión entre los bloqueadores, entre los beta-block, ¿qué propiedades tienen beta-1 cardioselectivas? Ya está. Recuérdate, los receptores hay beta-1, hay beta-2, alfa-1, alfa-2 adrenérgicos. ¿Qué hace el beta-1? El beta-1 está en el corazón y en el riñón. ¿Qué hace el beta-1 en el corazón? Iono cronopositivo. Aumenta la fuerza y aumenta la frecuencia cardíaca. Y está en el riñón. ¿Qué hace el beta-1 en el riñón cuando es estimulado? Activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. No se olviden, al estimular los receptores beta-1 del riñón, la célula yuxtaglomerular que está en la arteriola aferente del riñón produce más renina. ¿Estamos? Produce más renina. Beta-2. ¿Qué hace el beta-2? Vasodilatación. El alfa-1, lo contrario, vasoconstricción. Y el alfa-2 es el regulador, es el que está a nivel presináptico. Te pueden preguntar en básicas. ¿Quién es el regulador que está a nivel presináptico? El alfa-2. El alfa-2 regula la salida de norepinefrina. Es el que pone el stop. Cuando estás botando mucha norepinefrina para hacer vasoconstricción, el que pone el stop es el alfa-2. ¿Estamos? Muy bien. Entonces son los receptores adrenérgicos. Los beta-block, ¿cómo se clasifican? Beta-1 cardioselectivos, beta-1 no selectivos porque bloquean al beta-1 y beta-2, y tenemos los mixtos, beta y alfa, bloqueo beta y alfa. ¿Estamos? Entonces tenemos esos tipos de beta-block. ¿Quién es beta-1 cardioselectivo? La nemotecnia es MBA. Ya está, MBA. Metoprolol, bisoprolol y atenolol. Esos son los cardioselectivos. Y los mixtos, tienes que acordarte, el que utilizamos en ICC, carvedilol, y el que utilizamos en preeclampsia severa, labetalol. Carvedilol en ICC, labetalol en preeclampsia severa. Y todos los demás serán no selectivos. Por ejemplo, ¿quién utilizamos para prevenir la hemorragia por varices? Propranolol o nadolol. Propranolol o nadolol lo utilizamos en la prevención de hemorragia del cirrótico por varices.
¿Qué más tenemos acá? El que empleamos en el glaucoma crónico. ¿Qué beta bloque empleamos en el glaucoma crónico? Timolol. Timolol. Es no selectivo. Ya está, esa es la clasificación. Por lo tanto, la respuesta es avión, ¿no? El cardioselectivo es atenolol. Otro dato más, ¿cuáles son los beta block que empleamos en ICC? Solo podemos emplear 3 beta block, porque han demostrado bajar la mortalidad. Metoprolol, bisoprolol y el mejor, carvedilol. ¿Estamos? Que es el mixto, ¿no? Alfa-beta. Pregunta 4, ¿cuál de los siguientes fármacos antihipertensivos de elección en diabético? Entonces, si yo te digo paciente hipertenso y es adulto mayor, abuelito, tiene osteoporosis o es de raza afroamericana, ¿quién es el de elección? Tiazidas, hidroclorotiazida. Ojo, es el más antiguo y es el que baja la mortalidad en hipertensión arterial, la hidroclorotiazida. Y como es un diurético que ahorra calcio, por eso es el de elección en osteoporosis. ¿Estamos? Muy bien. Si yo te digo diabético con proteinuria, con microalbuminuria, con insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Entonces, este paciente, su antihipertensivo de elección es YEC. Si no lo tolera porque tiene la reacción adversa más frecuente, que es la tos seca vespertina, le damos ARA2. Ya está, esa es la alternativa. ¿En qué casos? Diabético, proteinuria, síndrome nefrótico, ICC con fracción de eyección baja, o también la enfermedad renal crónica, pero cuando la tasa de filtración glomerular es más de 30 mililitros por minuto. Si la tasa de filtración es más de 30 mililitros por minuto, puedo dar IECA en caso de enfermedad renal crónica. Por el contrario, si te digo es un paciente hipertenso, pero es hipertiroideo, o mujer con migraña, o tiene arritmias supraventriculares, entonces o tiene cardiopatía isquémica, tiene angina, hipertiroidismo, migraña, angina o arritmias supraventriculares, el de elección es beta block. El de elección es beta block como antihipertensivo en hipertiroidismo, migraña, angina o arritmias supraventriculares. Si te dicen la angina de Prince-Metal o fenómeno de Raynaud del paciente con esclerodermia, ¿quién es el antihipertensivo de elección? Calcio antagonistas. Calcio antagonistas es para la angina de Prince-Metal y para el fenómeno de Raynaud. ¿Estamos? Muy bien. Si te dicen por ahí tal vez paciente prostático, HBP o paciente con dislipidemia, ¿quién es el de elección? Los que bloquean los antagonistas alfa 1, prazosin, terazosin. Prazosin, terazosin lo damos para los casos de HBP y dislipidemia. Y esta puede ser una pregunta, ¿no es cierto? Hay que asegurar las preguntas que tal vez nos pueden hacer. Y casos de crisis hipertensiva por feocromocitoma, ¿quién es el de elección? El bloqueante alfa 1 y alfa 2. ¿Quién bloquea los dos, alfa 1 y alfa 2? Fentolamina. Fentolamina es el de elección en feocromocitoma, que bloquea alfa 1 y bloquea alfa 2. Muy bien, hemos hecho un repaso de las indicaciones principales. Por lo tanto, la respuesta: diabético con proteinuria, hipertenso, YECA. No hay YECA. ¿Quién es la hermana del YECA? ARA2. Por lo tanto, vamos, losartán. Losartán tiene una característica, es úrico-súrico, elimina el ácido úrico por la orina. Lo podemos dar en cuadros de gota, el losartán, ¿ya? Por el contrario, si te preguntan quién está contraindicado en gota, tiazidas, ¿no? Tiazidas está contraindicado en gota porque las tiazidas elevan el ácido úrico. Pregunta 5, la patología que no produce insuficiencia congestiva. Esta es una pregunta antigua y al hacernos referencia al cuadro de falla congestiva nos están diciendo que falla el ventrículo izquierdo, por eso hay congestión pulmonar, y al fallar el izquierdo falla el derecho, produciendo congestión sistémica. O sea, fallan los dos corazones, el derecho y el izquierdo. Eso lo hace el déficit de tiamina, que es la enfermedad de Beriberi, que produce una miocardiopatía dilatada y produce falla congestiva.
También el paciente hipertiroideo hace falla congestiva, hace falla cardíaca de alto gasto. También el paciente con artritis reumatoide, lupus, recuerden, afecta serosas. Y también la anemia crónica severa puede producir falla congestiva. La clave acá es la E, vasculopatías pulmonares, porque las vasculopatías pulmonares generan hipertensión pulmonar, y la hipertensión pulmonar solo genera falla del ventrículo derecho, solo da falla derecha. ¿Estamos? De forma aislada, la hipertensión pulmonar. La causa más frecuente de falla derecha aislada, sin falla izquierda, es la hipertensión pulmonar secundaria, producida por... ¿Quién produce hipertensión pulmonar secundaria? EPOC, el paciente con EPOC, que hace cor pulmonar. ¿Estamos? Muy bien. ¿Quién ha demostrado bajar la mortalidad en ICC? En hipertensión, tiazida. En ICC, ¿quién ha demostrado bajar la mortalidad? ¿Por qué se muere el paciente por ICC? Por fibrosis cardíaca. ¿Quién hace fibrosis cardíaca? Angiotensina 2, aldosterona y norepinefrina. Esos tres metabolitos hacen fibrosis cardíaca y por lo tanto el paciente hace remodelado cardíaco y se muere. ¿Cómo bloquea la angiotensina 2? Con YECA o su hermana ARA2. ¿Cómo bloquea la aldosterona? Con espironolactona, que es el antagonista de los receptores nucleares. ¿Y cómo bloqueo a la norepinefrina? Con los beta-block. ¿Qué beta-block damos? MBC. Para los cardioselectivos es MBA. Para ICC es MBC. Metoprolol, bisoprolol y el mejor, carvedilol. Por lo tanto, esos 4 fármacos han demostrado bajar la mortalidad. ¿Por qué? Porque han reducido, ¿no es cierto?, la fibrosis cardíaca. Respuesta beso. Enalapril, carvedilol. Los demás, digoxina, diuréticos, no han demostrado bajar la mortalidad. Solo son sintomáticos. Cuando damos furosemida, cuando hay edema agudo de pulmón cardiogénico, que es cuando la presión capilar pulmonar es más de 25 milímetros de mercurio. PCP, que se mide con el catéter de Soans-Ganz, más de 25 milímetros de mercurio. ¿Estamos? Y furosemida cuando hay edema agudo de pulmón. ¿Cuándo damos digoxina? Cuando el ICC tiene fibrilación auricular. Si el ICC tiene fibrilación auricular, damos digoxina. Pregunta 7. ¿Cuál de los siguientes fármacos reduce la mortalidad? Nuevamente, enalapril, ¿no? Enalapril. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cuál es la causa más común de embolismo de origen cardíaco? La arritmia, pues tiene que estar la arritmia, ¿no? La fibrilación auricular. Mejor si se acompaña con estenosis mitral, que predispone a la formación de trombos. ¿Cuál es la localización más frecuente de trombos en el corazón? Aurícula izquierda, en la orejuela, porque es la más pequeña. La orejuela derecha es más grande, la orejuela izquierda es más pequeña. Hay éstasis sanguínea y se forma trombos. Recuerden los principios de Virchow, ¿no? Alteración de flujo, hipercoagulabilidad o disfunción endotelial. Entonces acá se altera el flujo y se produce trombos en la aurícula izquierda. Y la fibrilación va a mandar émbolos. Pues por eso cuando te dan este dato en un caso clínico, ya debemos estar pensando en que me van a preguntar un embolismo. Por ejemplo, si me dicen paciente fibrilador, arritmia, y hace focalización a un ACV isquémico de tipo cardioembólico, focalizó. Paciente con fibrilación y viene con dolor abdominal súbito agudo, embolismo de la arteria mesentérica superior. ¿Se dan cuenta? Entonces ya estamos pensando ya en el embolismo. Dolor abdominal súbito con antecedente de fibrilación, embolismo de la arteria mesentérica superior. ¿Estamos? Entonces hay que tener presente ese dato de la fibrilación auricular. La disección de aorta, recuerden, el factor de riesgo más importante, hipertensión, es una emergencia hipertensiva y es la única emergencia en la cual la presión sistólica debe estar menos de 100, muy bien, menos de 100. En todas las demás emergencias, yo no reduzco la presión, la bajo en un 20%, no la vuelvo a la normalidad. Entonces te pueden preguntar, ¿cuál es la emergencia en la cual la presión sí la debo volver a menos de 100? Disección de aorta. Dolor transfixiante, migratorio, no te olvides el dolor migratorio,
del tórax se va hacia la espalda, con shock, sospechemos disección de aorta. Endocarditis protésica también forma trombos, pero el más importante es la arritmia, ¿no? Muy bien, ¿cuál es la causa más frecuente de miocardiopatía dilatada? De forma secundaria, alcoholismo. Recuerden que el alcoholismo es la causa más frecuente de pancreatitis crónica y de miocardiopatía dilatada, ¿no? Muy bien. Pregunta 9, fenómeno de Wenckebach. Entonces, si solamente me dicen que el PR se ha prolongado, es más de 0,20, pero todos conducen, es el bloqueo de primer grado. Si me dicen que el PR está prolongado, pero se va prolongando progresivamente y se bloquea, ese es el MOVITZ 1. ¿De qué bloqueo? De segundo grado. Y ese crecimiento progresivo del PR se llama fenómeno de Wenckebach. Fenómeno de Wenckebach. El PR va creciendo y se bloquea. En cambio, el MOVITZ 2 es el PR constante. Es largo constante y se bloquea. Ese es el MOVITZ 2. Y cuando hay disociación auriculoventricular, esa disociación auriculoventricular es el bloqueo de tercer grado, bloqueo completo. Del MOVITZ 1 para arriba no necesita tratamiento, solo vigilancia. Del MOVITZ 2 para abajo, marca paso cardíaco. MOVITZ 2 y bloqueo tercer grado, marca paso. ¿Estamos? Por lo tanto, el bloqueo que produce el fenómeno de Wenckebach es el de segundo grado tipo 1, el MOVITZ 1. Ese es el fenómeno de Wenckebach. Por el contrario, entonces, si me dicen PR largo, yo pienso en bloqueo AB. Si me dicen PR corto, onda delta del joven varón, Wall-Parkinson-White. No se olviden. PR corto, onda delta, Wall-Parkinson-White. No se olviden. La alteración más frecuente del ritmo cardíaco en niños. Esta pregunta es un poco controversial porque es la más frecuente alteración desde el punto de vista fisiológico es la taquicardia sinusal. Desde el punto de vista fisiológico, pues. Porque el niño corre, hace ejercicio, etcétera, y la principal alteración va a ser la taquicardia sinusal. Pero desde el punto de vista patológico, la más frecuente es la taquicardia supraventricular. Es una pregunta ambigua. ¿Estamos? Ya está. Entonces, puede pasar en el examen y eso ya va a ser la suerte de cada uno. Ya está. Esa es la suerte. Marcas la B, pues era la C, no era tu día, ¿no? Ya está. Muy bien. Entonces, hacemos la aclaración. Desde el punto de vista fisiológico, taquicardia sinusal. Patológico, taquicardia supraventricular. Aprovechemos esta pregunta para, en niños, comentar una arritmia peculiar, que a veces lo diagnosticamos y nos asustamos, porque pensamos que es algo grave, que es la arritmia sinusal, que es el cambio de la frecuencia cardíaca con respecto a la respiración. El niño inspira y hace bradicardia. El niño expira y hace taquicardia. Entonces, con los movimientos respiratorios, el niño cambia su frecuencia cardíaca. Eso se llama arritmia sinusal. En niños es fisiológico. En abuelitos es patológico, cardiopatía isquémica. Entonces, miren la importancia. La arritmia sinusal, que es el cambio de la frecuencia con respecto a la respiración, en niños fisiológico, en adultos patológico, por si acaso. Pregunta 11. Mujer de 20 años que acude por palpitaciones intensas. Ya está, pues. Taquicardia paroxística. No se olviden, si les viene rápido algo a la mente, marquen esa clave. Ya está. Su corteza, su subcortical, su paliocerebelo está, ¿no es cierto?, informándoles que esa es la clave correcta. Alguna vez la han escuchado, ¿no es cierto? Y tienen que marcar esa clave, por si acaso. ¿Eh? Taquicardia paroxística. Entonces miren, si a mí me dicen taquicardia, palpitaciones en gente joven, ya está. Mujer, taquicardia paroxística supraventricular. Varón, Wall-Parkinson-White. En gente joven tengo que pensar en estos dos. La taquicardia paroxística es por fenómenos de reentrada
Y el Wall Parkinson Y es por el famoso haz de Ken, que es una vía accesoria. Haz de Ken o vía accesoria. ¿Estamos? Muy bien. El Wall Parkinson te van a preguntar, onda delta, PR corto, menos de 0.11. Onda delta, PR corto. ¿Estamos? Muy bien. Y el tratamiento de la mujer con taquicardia paroxística supraventricular, primero es masaje del seno carotidio, del seno carotidio, o sea, maniobras vagales, es lo primero que se hace, maniobras vagales. Si no responde, el 50% a 70% no responde a las maniobras vagales, por lo tanto el antiarrítmico es adenosina. En el Wall quedamos beta block o calcio antagonistas para frenar el nodo AB, que es lo que tenemos que hacer en el Wall Parkinson Y. ¿Y cuál es el tratamiento definitivo de estas arritmias? Ablación con radiofrecuencia. ¿Cuándo hago ablación? Cuando esta arritmia es frecuente, recurrente. Entonces da crisis recurrentes, el tratamiento definitivo es ablación con radiofrecuencia. ¿Ya? Muy bien, un repaso entonces de las arritmias en gente joven. En abuelito tú tienes que pensar en ¿quién? Fibrilación auricular, flúter auricular, fibrilación flúter en abuelito, en corazón enfermo, ¿no es cierto? Corazón enfermo, cardiopatía isquémica, cardiopatía hipertensiva, estenosis mitral, miocardiopatía dilatada. En corazón enfermo pensamos fibrilación auricular y flúter. ¿Cuál es la diferencia entre fibrilación y flúter? La regularidad del QRS. En ambos no hay onda P, en ambos hay ausencia de onda P. La diferencia es flúter, QRS regulares, fibrilación, QRS irregulares. ¿Cómo se llama el pulso de la fibrilación? Deficitario. Pulso arrítmico deficitario, fibrilación auricular. Pregunta 12. ¿Cuál es la causa más frecuente de shock cardiogénico? Infarto. Estamos diciendo, pues cuando se necrosa el 40% del ventrículo izquierdo, produce shock cardiogénico, ¿no es cierto? Que va con gasto cardíaco bajo, resistencia alta. Pero lo que lo distingue al shock cardiogénico es la elevación de ¿quién? De la presión capilar pulmonar. La presión capilar pulmonar. Por eso cuando me dicen piel fría, con crépitos en los pulmones, shock cardiogénico. Piel fría, sin crépitos, shock hipovolémico. Piel fría, con pulmón sano, shock hipovolémico. Piel fría, con crépitos, shock cardiogénico. Y el que te da piel caliente, el distributivo, pues, ¿no? El distributivo da piel caliente, gasto alto por sepsis. Muy bien. Varón de 30 años sufre un accidente de tránsito, hematocrito el 20%, shock hipovolémico. Ya, el fluido que debemos administrar inmediatamente, el más disponible, cristaloides. Cristaloides, cloruro de sodio. 2 litros a chorro, o 100 mililitros por kilo de peso. Ya está, porque es shock. ¿Cuándo hacemos shock hipovolémico? Cuando perdemos el 30% de la volemia. Cuando perdemos el 30% de la volemia, hacemos shock hipovolémico. Lo primero es cristaloide. Si te dicen por ahí que el paciente es nefrópata, cardiópata, o sea, un paciente que maneja mal el volumen, nos están condicionando ¿a qué? A marcar un fluido que no necesitamos de mucho volumen, el coloide. Cuando yo respongo cristaloides de 3 a 1, si el paciente perdió como 1, tengo que reponer como 3. Porque recuerden que el cloruro de sodio, el 60% se va al intersticio, solo el 30% se queda en el intravascular. Por eso la reposición es de 1 a 3. Pero en el coloide es de 1 a 1. ¿Estamos? La poligelina, el hemacel, es de 1 a 1. Por eso menos volumen. ¿Ya? Cuando damos paquete globular, no es con hematocrito, es con hemoglobina. En pacientes de bajo riesgo, menos de 7 gramos por decilitro. En todo paciente que me dicen hemorragia y su hemoglobina es menos de 7, hay que darle paquete globular. Pero si me dicen que el paciente tiene infarto, es un paciente de alto riesgo, no puede estar con hemoglobina de 7, 8,
¿Cuándo le pasamos paquete? Menos de 9. Ya está. Pacientes de bajo riesgo, menos de 7. Alto riesgo, menos de 9, para pasarle paquete globular. Un paquete globular, ¿cuánto sube de hemoglobina? 1 gramo. Un paquete sube 1 gramo, no se olvide, aproximadamente. Entonces es la indicación para dar paquete globular, ¿ya? Eritropoyetina. ¿A quién le inyectamos subcutáneamente eritropoyetina? Al renal crónico. Te pueden preguntar, ¿hemoglobina menos de cuándo le damos eritropoyetina? Menos de 10. Hemoglobina menos de 10, eritropoyetina subcutánea. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué pasa si te dice hemorragia y su TP y su TPT, perfil de coagulación, están prolongados? ¿Qué le pasó? Plasma fresco congelado. Muy bien. Plasma fresco congelado cuando está alterado el perfil de coagulación. Y si te dicen fibrinógeno bajo, se está yendo al CID, crioprecipitado. Crioprecipitado. ¿Y cuándo le pasamos plaquetas? Cuando está consangrado y plaquetas menos de 50.000. ¿Ya está? Eso es el manejo de un paciente con hemorragia masiva. Para dar paquete globular, acuérdate hemoglobina, plaquetas menos de 50.000, plasma fresco, alterado el perfil de coagulación. 14. El mecanismo principal del shock séptico, ¿cuál es, doctores? El mecanismo principal del shock séptico, ¿cuál es? Claro, vasodilatación generalizada. ¿Qué pasa? Baja la resistencia vascular periférica. Por lo tanto, la respuesta es la B. Es la piel fría, ¿no? Con gasto cardíaco alto y resistencia vascular baja. ¿Por qué? Porque hay una vasodilatación generalizada. Sepsis y anafilaxia son los típicos representantes del shock séptico. Sepsis y anafilaxia. ¿Estamos? Recuérdate, en sepsis, la causa más frecuente de sepsis son los gram negativos por el lipopolisacárido, y la anafilaxia, la alergia, ¿no? Severa. Tratamiento, acá han preguntado, epinefrina. Tratamiento del shock anafiláctico, epinefrina. Damos epinefrina, podemos darla por vía subcutánea o vía endovenosa. ¿Cuánto es la dosis? En ambos 0,4 miligramos. En ambos 0,4 miligramos. La diferencia es que subcutáneo es 1 en 1000 y endovenoso es 1 en 10.000. Tenemos que diluir cuando es por vía endovenosa. ¿Estamos? Muy bien. Si te dicen shock hipovolémico, hay que dar volumen, pero si te dicen el shock hipovolémico con presión normal, ¿no es cierto?, o con hipotensión, recuerden que el que levanta la presión, ¿quién es? La dopamina. O cuando te dicen falla renal, shock con oliguria, ¿qué amina debo indicar? Dopamina. La dopamina aumenta la perfusión renal. La dopamina no solo estimula el beta 1 del corazón, sino también estimula el alfa 1, produciendo vasoconstricción y elevando la presión arterial. Entonces, si te preguntan de aminas, ¿qué vamos a dar con falla renal y hipotensión? La dopamina. Y en shock cardiogénico, la dobutamina, porque la dobutamina estimula bastante al beta 1 del corazón. Por lo tanto, lo damos en shock cardiogénico. El defecto cardíaco congénito más frecuente en el Perú, ¿cuál es? ¿Cuál es la cardiopatía más frecuente? CID, que produce el soplo pan sistólico. CIA es el del adulto. ¿Por qué lo diagnosticamos de adulto? Porque es difícil, pues. ¿Cuál es su clínica? Desdoblamiento fijo y amplio del segundo ruido cardíaco. Desdoblamiento fijo y amplio del segundo. Ya está. Y el otro que produce hipertensión pulmonar rápida, persistencia del conducto arterioso. Esas tres son acianóticas. CID, la del niño, CIA, la del adulto, y la que rápido produce hipertensión pulmonar, TCA, que se asocia con ¿qué patología? Rubiola congénita. TCA se asocia con rubiola congénita. ¿Cuál es el dato clínico del PCA? Soplo continuo en la zona infraclavicular izquierda. Muy bien. Soplo en maquinaria de Gibson. Soplo continuo.
¿Y cómo se llama su pulso del PSA? Igual que la insuficiencia aórtica, Saltón o Seller. Las dos patologías que me dan pulso Saltón o Seller es la insuficiencia aórtica y en los niñitos, PSA, persistencia del conducto arterioso. Muy bien. Tetralogía de Fallot y la transposición de grandes vasos son las cianóticas. Cianótica temprana, transposición de grandes vasos. Cianótica tardía, tetralogía de Fallot. ¿Cuál es el componente más importante del Fallot? Estenosis pulmonar. ¿Es valvular o subvalvular? Subvalvular. Subvalvular. Cirugía de Fallot, Vallot-Taussig. Cirugía de transposición de grandes vasos, Yatene. Cirugía de Yatene para transposición de grandes vasos y de Vallot-Taussig para Fallot. ¿Estamos? Ya está. 16. Portador de prótesis metálica, alérgico a la penicilina y se le va a realizar broncoscopía. En procedimientos odontológicos, respiratorios, gastrointestinales o geniturinarios, si involucran bacteriemias, biopsias, citoscopía con biopsia, endodoncias, todo lo que implique mucho sangrado y bacteriemia, puede predisponer en un paciente con cardiopatía subyacente endocarditis infecciosa. ¿Cuáles son las cardiopatías de alto riesgo? La que tiene más riesgo es el portador de prótesis, es el de mayor riesgo, ya sea mecánica o ya sea biológica. Mecánica o biológica predispone endocarditis. Segundo, las cardiopatías congénitas, CID, PSA, estenosis pulmonar. Pero acá te van a preguntar algo. ¿Qué cardiopatía congénita no predispone endocarditis? El que tiene flujo lineal. CIA, muy bien. Comunicación interauricular es la que no predispone a endocarditis. CIA ostium secundum, que es el más frecuente. No predispone a endocarditis. Las demás sí. ¿Qué más? La cardiopatía reumática, el del adulto. Ya está. Esas son las cardiopatías subyacentes que más predisponen a endocarditis. Entonces, si un paciente tiene eso y va a ser sometido a un procedimiento invasivo, hay que darle profilaxis. El antibiótico de elección es vía respiratoria y odontológico es amoxicilina. Amoxicilina es el de elección. Pero como el paciente es alérgico a la penicilina, no puedes dar. Por lo tanto, la alternativa es clindamicina y macrólidos. Esa es la alternativa, clindamicina y macrólidos. ¿Pero qué macrólidos? Acitroclaritro. Ya no se utiliza eritro, porque tiene muchas reacciones adversas. Prolonga el QT. Es un inhibidor de la citocroma P450. Es un ototóxico. Mucha reacción adversa con eritromicina. Por eso es mejor claritro y acitro. Por eso acá, con la que nos vamos a quedar es con la C, con la clindamicina. ¿Estamos? Muy bien. Si nos dicen que no tolera la vía oral, no puedes dar amoxi. ¿Qué vas a dar por vía parenteral? Ampicilina. Ya está. Ampicilina es cuando no tolera la vía oral. Y clindimacrólidos cuando es alérgico a la penicilina. Muy bien. Pregunta 17. ¿Cuál de los siguientes hallazgos ecocardiográficos criterio mayor de endocarditis? Para endocarditis infecciosa, ¿qué criterios nos acordamos? Dux. Criterios de Dux. Y para fiebre reumática, los criterios de Jones. ¿Ya está? Repasen tablitas, criterios diagnósticos. Pueden preguntar. Dux, ¿cuáles son los mayores? Siempre me acuerdo del mayor. Por defecto, los demás van a ser menores. Entonces, los mayores del Dux es hemocultivo positivo, ecocardiograma positivo o nuevo soplo de regurgitación. Nuevo soplo de regurgitación. Hemocultivo positivo para los cocos gram positivos. Pero también puede ser serología. ¿Para qué bacteria pedimos serología como criterio mayor? Coxiella burnetii,
Para Coxiella burnetii pedimos serología, no hemocultivo. Para estafilococo, estreptococo, hemocultivo. ¿Qué es ecocardiograma positivo? Que ver dehiscencia de una prótesis es positivo. Masa oscilante a nivel valvular, que es la verruga, la vegetación bacteriana, eso es positivo. Y los abscesos que se forman alrededor de la válvula. Por lo tanto, la respuesta acá es absceso periaórtico. Criterio positivo en el ecocardiograma. Conducta cuando hay un absceso en el endocarditis, hay que operar. ¿Cuándo operas una endocarditis? Cuando genera falla cardíaca, fracción de eyección bajo. Cuando genera deterioro clínico en el paciente. Cuando la causa es micótica, hongo, cándida parapsilosis. Cuando la causa son bacterias de difícil erradicación, Brucella. Cuando hay abscesos. Esas son las indicaciones de cirugía en endocarditis. ¿Estamos? Muy bien. Los criterios de Young, recuérdate, es la mnemotecnia es cáncer, carditis, artritis, nódulos, ¿no es cierto? ¿Qué más? Corea de Sydenham y eritema marginatum, eritema marginatum. Carditis, artritis, nódulos, Corea de Sydenham y eritema marginatum. ¿Ya? Muy bien. Pregunta 18. ¿Cuál es el factor más predisponente de endocarditis en niños? Cardiopatías congénitas. En adultos, o prótesis o cardiopatía reumática. Pero en niños, cardiopatía congénita. 32 años, refiere haber presentado un episodio de fiebre reumática durante su niñez. Luego viene por disnea y hemoptisis y hay un chasquido de apertura. ¿Qué valvulopatía es? ¿Qué valvulopatía es fiebre reumática y nos da disnea y hemoptisis? Estenosis mitral. Cuando es estenosis, las causas son crónicas. A la cabeza, fiebre reumática. Entonces, causa más frecuente de estenosis mitral, fiebre reumática. De estenosis aórtica, en el abuelito, la degenerativa. La válvula se calcifica. Eso es crónico. No puede ser algo agudo. ¿Cuál es el soplo de la estenosis mitral? Diastólico. Por lo tanto, el soplo de la insuficiencia mitral, ¿cómo será? Lo contrario, sistólico. ¿Cuál es el soplo de la estenosis aórtica? Sistólico. Por lo tanto, el de la insuficiencia aórtica, ¿qué será? Diastólico. Por el soplo sacas la valvulopatía. La clínica estenosis mitral te da disnea, como se rompen las venas bronquiales, hemoptisis, y esta es la valvulopatía que se asocia a arritmia, fibrilación auricular. Estenosis aórtica, más fácil, pues. Triada, angina, síncope, disnea. Angina, síncope, disnea. O muerte súbita, se puede morir. Insuficiencia aórtica, soplo diastólico, pulso. ¿Cómo se llama el pulso? Saltón o Seller o amplio. Tiene todos esos nombres. Saltón, Seller o amplio. Insuficiencia aórtica en el adulto. En el niño, PCA. En el niño, PCA. Y la insuficiencia mitral es el soplo que se va a la axila. Soplo que se va a la axila, insuficiencia mitral. Soplo que se va a la carótida, estenosis aórtica. El que se va al cuello es estenosis aórtica. El que se va a la axila, insuficiencia mitral. ¿Cómo se llama el soplo diastólico de la insuficiencia aórtica? Tiene un epónimo, ¿eh? Se llama de Austin-Fleet, por si acaso. Soplo de Austin-Fleet en la insuficiencia aórtica. Por lo tanto, disnea, hemoptisis y fiebre reumática, estenosis mitral, más frecuente en las mujeres. Por lo tanto, si tengo una estenosis acá en la válvula, ¿qué cavidad va a crecer? ¿La que está arriba o la que está abajo? Arriba. En estenosis,
crece la válvula de arriba. La cavidad que está sobre la válvula. En cambio, en insuficiencia, si tengo insuficiencia, ¿quién crece? La de arriba y la de abajo. En insuficiencia crecen las dos. Si yo te digo insuficiencia mitral, ¿qué cavidades están crecidas? La válvula mitral, la de arriba y la de abajo. Aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Pero si te digo estenosis mitral, ¿quién solo crece? La aurícula izquierda. Solo la aurícula izquierda. Esa es la diferencia. Por lo tanto, buscamos dilatación de la aurícula izquierda. Clave C. Aumento del diámetro de la aurícula izquierda. 40 años, disnea progresiva, disnea de cúbito, arritmia completa. Frecuencia 156, soplo diastólico en área mitral. Ya está, pues. ¿Qué valvulopatía se asocia a arritmia, a fibrilación auricular? Estenosis mitral. ¿Qué nos da la coartación de la aorta? Pulsos femorales disminuidos. ¿Con qué se asocia? Con síndrome de Turner. Con síndrome de Turner. Principal causa de estenosis mitral. ¿Cuál es la principal causa de estenosis mitral? Fiebre reumática. Fiebre reumática. Causa más frecuente, insuficiencia tricuspidia. Ya, las del lado derecho son congénitas. Si me dicen estenosis pulmonar, la causa más frecuente, congénita. Y de la tricuspidia, la causa más frecuente es la dilatación del ventrículo derecho. Cuando el ventrículo derecho se dilata, el anillo tricuspidio se dilata, produciendo insuficiencia. Si te preguntan, ¿cómo se llama la anomalía donde está implantado bajo la válvula tricuspidia? Muy bien, anomalía de Einstein. Es la implantación baja de la válvula tricúspide. Está asociado al consumo de carbonato de litio en el trastorno bipolar. El carbonato de litio se asocia a la anomalía de Einstein. Y si te digo síndrome de Barlow, ¿qué es el síndrome de Barlow? Es el prolapso de la válvula mitral que produce insuficiencia mitral. ¿Cuál es el dato clínico? Mujer con pectum excavatum. Mujer con pectum excavatum que tiene insuficiencia mitral por un prolapso de la válvula. Eso es el síndrome de Barlow. ¿Estamos? Ese es el síndrome de Barlow. No se olvide. 23, marque lo falso entre el del dolor de pericarditis. Hemos dicho, ¿no? La pericarditis clínica, dolor torácico, que aumenta con la tos, que aumenta con la inspiración, que aumenta con la deglución, que aumenta en decúbito. Pero ¿quién calma el dolor de la pericarditis? Cuando se sienta, sedestación, o cuando se inclina hacia adelante, inclinación anterior. Eso calma el dolor de la pericarditis. Pero aumenta con la tos, con la inspiración, con la deglución y con el decúbito. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta falsa? La B. ¿Mejora con el decúbito y empeora con el sentarse? No, es al revés, ¿no es cierto? Entonces, un criterio para el diagnóstico pericarditis es el dolor. Segundo criterio es el más específico clínico, frote pericárdico. Frote pericárdico. ¿Qué duele en la pericarditis? ¿La hoja parietal o visceral? La parietal es la que está inervada, ¿no es cierto? La pleura parietal es la que está inervada. ¿Qué nervio la inerva? Los intercostales. La pleura cervical y la pleura costal lo inerva en los nervios intercostales intrínsecos. La pleura mediastínica y la pleura diafragmática, ¿quién lo inerva? El frénico, que también inerva el diafragma, ¿no? C3, C4, C5. Frénico, C3, C4, C5, que inerva la pleura mediastínica y la pleura diafragmática. ¿Estamos? Entonces la que duele es la hoja parietal. ¿Y para qué sirve la hoja visceral? Para el reflejo tusígeno y evita la aspiración. No es que no tenga ninguna función. La hoja visceral da el reflejo tusígeno, pero la parietal es la que duele. Muy bien. Tercer criterio, ¿cómo confirmo la pericarditis? ¿Tiene tu dolor? ¿Tiene tu frote? ¿Cómo confirmo? Electrocardiograma.
electrocardiograma. Ese confirma. ¿Cuál es el primer signo? Infradesnivel del PR. Luego elevación del ST de forma difusa. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Cóncava hacia arriba. La carita feliz, ¿se acuerdan? Carita feliz, cóncava hacia arriba. Porque si era carita triste, cóncava hacia abajo, infarto, ¿no? ST cóncavo hacia abajo, infarto. Cóncavo hacia arriba, pericarditis. Y cuando hay efusión pleural, ¿con qué confirmo? La efusión, no la pericarditis. ¿Con qué confirmo derrame? Ecocardiograma. Confirme derrame pericárdico. ¿Estamos? Con eso hago diagnóstico de pericarditis. Causa más frecuente de la pericarditis aguda, idiopático o viral. Coxsackie B. 24. El pulso paradójico, ¿dónde lo encuentro? En pericarditis constrictiva. ¿Dónde más hay pulso paradojal? Taponamiento cardíaco. Es el más importante, ¿eh? Porque es una emergencia. Cada vez que yo encuentro pulso paradojal, lo primero, taponamiento cardíaco, que debo descartar. Segundo, pericarditis constrictiva. Tercero, tromboembolismo pulmonar. También da pulso paradojal. Y en asma, ¿con qué se asocia? Con crisis severa. El pulso paradojal también se ve en la crisis asmática severa. Pulso paradojal. ¿Qué era el pulso paradojal? Que baja la presión en inspiración más del 10 milímetros de mercurio. Ya está. Entonces, si te digo pulso deficitario, fibrilación auricular. Pulso paradojal, taponamiento cardíaco. Pulso amplio Celler, insuficiencia aórtica. Pulso parvus tardus, estenosis aórtica. Pulso bigeminado, intoxicación por digoxina. Pulso bigeminado, intoxicación por digoxina, que es diferente al pulso bisferiens. Bisferiens es de la miocardiopatía hipertrófica. Y el pulso dícroto de la dilatada, pues. Dícroto, dilatada, bisferien hipertrófica. Y bigeminado por mucha digoxina. ¿Estamos? Ya está. Esos son los pulsos, ¿ah? ¿Cuál de las siguientes pruebas diagnósticas hace diagnóstico preciso de pericarditis? Respuesta: electrocardiograma. Electrocardiograma. Operado de cadera y disnea súbita. Ya está. Cuando me dicen disnea súbita, ¿en qué pienso? Tromboembolismo pulmonar o neumotórax a tensión. Da disnea súbita y luego nos hace shock. ¿Qué tipo de shock nos genera estas patologías? Obstructivo. Shock obstructivo, porque no dejan llenar al corazón. Ya está. En cambio, ojo, si me dicen primero shock y luego me dicen disnea, ¿en qué pienso? Hemotórax masivo, cuando se pierde más de 1500 mililitros. Si primero es shock y luego disnea, hemotórax. Si primero es disnea severa y luego shock, TEP o neumotórax a tensión. ¿Cuál es la diferencia? Examine el pulmón, pues. Radiografía. En TEP lo más frecuente es que esté normal, porque es algo hemático, altera la perfusión. ¿Qué se forma desde el punto de vista fisiopatológico en el TEP? No, Sham es para el EPOC. En el TEP se produce el espacio muerto fisiológico. El Sham es en el paciente con EPOC, porque está alterado la ventilación. Cuando se altera la perfusión, ¿qué es lo que pasa en el TEP? Se llama espacio muerto fisiológico. ¿Estamos? Por si acaso. En cambio, en el neurotórax, ¿qué vamos a ver? Ya, pues vamos a ver ahí el colapso alveolar por un neumotórax, ¿no es cierto? Entonces la radiografía está alterado, o vamos a tener aumento de la sonoridad del pulmón. En cambio, en el hemotórax masivo, ¿qué vamos a tener? Matidez. Matidez. Entonces con el examen físico podemos diferenciar. El TEP, ¿qué debo buscar en TEP? Factores de riesgo para trombosis. Mujer que consume anticonceptivos hormonales. Abuelito que está a reposo en cama más de 4 días. Operado de cadera o de cualquier cirugía mayor. Son factores de neoplasia. ¿Qué cánceres son trombogénicos? Páncreas, estómago. Las neoplasias son trombogénicas. Pueden estar asociados a TEP.
¿Estamos? Causa de TEP más frecuente, trombosis venosa profunda. ¿Cómo evalúo un TEP? Gammagrafía, ventilación, perfusión. Gammagrafía, ventilación, perfusión. Muy bien. ¿Y cuál es el tratamiento del neumotórax y el hemotórax? Acá me van a decir trauma torácico. ¿Qué pacientes hacen neumotórax? Al paciente que se le coloca su catéter venosa central. O un trauma torácico. Igual que el hemotórax. Trauma torácico, politraumatizado. Ahí pienso en neumotórax o hemotórax. Tubo de drenaje. Cuando es neumotórax, hemotórax, empiema, tubo de drenaje o toracotomía cerrada. Tubo de drenaje o toracotomía cerrada. No se olviden. Muy bien. Por lo tanto, disnea súbita, operado de cadera, tromboembolismo pulmonar. Tromboembolismo pulmonar. ¿Dónde tiene la etiología más frecuente la TBP? En la trombosis de vena profunda. Bueno, trombosis venosa profunda. Ya está. 28, 50 años en su postoperatorio el primer día, presenta disnea y dolor torácico de inicio brusco, tromboembolismo pulmonar. ¿Qué puedo encontrar? Lo más frecuente, radiografía de tórax normal. Y lo más específico son al final un pulmón oligoémico o por ejemplo la llamada joroba de Hampton. Joroba de Hampton. Es específico, pero raro. Lo más frecuente es que nos salga la radiografía normal. Es lo más frecuente. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cómo evalúo una trombosis venosa profunda? Con dímero D y ecodoppler venoso. ¿Cómo evalúo un tromboembolismo pulmonar? Con gammagrafía, ventilación, perfusión o TEM helicoidal. Cualquiera de los dos. Así los evalúo. ¿Cómo confirmo el TBP? Flebografía, es el gold estándar. Te van a preguntar, no se hace, porque ya tenemos el ecodoppler venoso. Pero si te preguntan el gold estándar, flebografía, porque es vena. Y para ver la circulación arterial pulmonar, angiografía pulmonar. Angiografía pulmonar. ¿Estamos? Muy bien. Ya está. Entonces, eso es con la parte de cardiología. ¿Estamos? Muy bien, hemos revisado las preguntas. Ahora pasamos a la revisión de gastro, ¿no? Muy bien, comenzamos entonces con gastro. Y la primera pregunta que nos hacen es el esófago de Barrett, ¿no es cierto? Ya está. Paciente con reflujo gastroesofágico. La causa más frecuente, incompetencia del esfínter esofágico inferior. Incompetencia del esfínter esofágico inferior. Clínica típica más frecuente. La más frecuente es el ardor retroesternal, pirosis. Pero el más específico, regurgitación. Pero el paciente también te puede venir por clínica atípica. ¿Cuál es la atípica más frecuente? Tos. Tos irritativa. Esa es la clínica típica más frecuente. Laringitis, disfonía. Neumonía aspirativa. Broncoespasmo. Esa es la clínica atípica. Paciente con crisis asmática que está tomando su salbutamol, su fluticasona, pero no responde, sigue con crisis, por más que le están dando todos sus inhaladores. ¿Qué debo descartar? Reflujo. Paciente con reflujo. Paciente con disfonía crónica que no fuma, reflujo. Porque si fuma, debo descartar cáncer de laringe, ¿no es cierto? Fumador con disfonía más de 2 semanas, cáncer de laringe. ¿Estamos? Muy bien. Gol estándar para ERGE, pHmetría. Si el reflujo es ácido, si es el reflujo alcalino, reflujo biliar, impedanciometría. Ácido, pHmetría, reflujo alcalino, impedanciometría. Pero si yo quiero ver las complicaciones del reflujo, ¿qué solicito? Endoscopía. Y la complicación más severa es endoscopía más biopsia para diagnosticar ¿qué cosa? El esófago de Barrett. ¿Por qué la más severa? Porque es una lesión premaligna. El esófago de Barrett es una metaplasia que produce focos de displasia y la displasia va a producir adenocarcinoma de esófago. No cáncer epidermoide, que es el más frecuente de esófago,
tercio medio. No, el adenocarcinoma de tercio inferior de esófago. Por lo tanto, la respuesta es la C, ¿no? Metaplasia columnar. Porque recuerden, el esófago, ¿qué epitelio tiene? Poliestratificado plano, no queratinizado, cambia a un cilíndrico del estómago y del intestino. Intestinal, con células caliciformes. Muy bien, eso es. Muy bien, respuesta la C. Si te dicen esófago de Barrett con displasia severa, ¿cuál es el tratamiento? Es como cáncer. Esófago de Barrett con displasia severa es como cáncer. Por lo tanto, se hace tratamiento acá quirúrgico, esofaguectomía. Pero ya cada vez hay tratamiento de resección endoscópica, por si acaso. Hay resección endoscópica. Pero esofaguectomía, como cáncer. ¿Estamos? Cuando me dice displasia severa, ojo, Barrett más displasia severa, ¿ya? Es como el cáncer de cervix, pues, ¿no? Cuando te dicen cáncer de cervix, NIC3, displasia severa, ¿qué le haces? A la biopsia, no al PAP, a la biopsia, lesión de alto grado, NIC3, displasia severa, conización, resecas, pues, porque ya es cáncer ya. Entonces, displasia severa es como cáncer, es tratamiento quirúrgico, ¿ya? Ahora, si te dicen esófago de Barrett, pero sin displasia, inhibidor de bomba de protones, omeprazol. Hay que darle omeprazol a altas dosis y monitorizamos cada 3 a 6 meses, cuando solo es esófago de Barrett. ¿Estamos? Muy bien. 30 años, dificultad para la deglución. Si es para sólido y líquido, no paso la carne, no paso líquidos. ¿Motor o mecánico? Motora, muy bien. La disfagia motora es no sólido, no líquido. En cambio, primero sólido y luego después líquido es disfagia mecánica. Si no paso ambos, el problema es motor. El esófago no está bien en la motilidad. En cambio, si el problema de la disfagia es al inicio para sólido y luego para líquido, eso es mecánico, ¿no es cierto? Ya está. Motor, producido por aperistalsis del cuerpo del esófago y el esfínter esofágico inferior está hipertónico. ¿De qué patología estamos hablando? Acalasia. Como el cuerpo del esófago no se contrae, se dilata y el esfínter está hipertónico, termina en punta, pues. ¿Cómo se llama la imagen? Pico de pájaro, punta de lápiz. Si la patología nos dice el esófago, ¿qué tipo de contracciones tiene? Primarias y secundarias, que son de propulsión. ¿Cuáles las contracciones patológicas? Las terciarias. Si te dicen a la manometría, recuerden que el gol estándar para problema motor es la manometría esofágica. Si te dicen a la manometría contracciones terciarias, espasmo difuso del esófago. Espasmo difuso del esófago. Come algo frío o algo caliente, intenso dolor torácico. Esa es la clínica cardinal. Imagen radiológica en sacacorcho. Esófago en sacacorcho. Ya está. Y si te dicen que hay aperistalsis del esófago porque hay una fibrosis del esófago y el esfínter está relajado, eso es esclerodermia. Entonces pienso en fenómeno de Raynaud, ¿no es cierto? Esclerodermia es la clínica más frecuente, fenómeno de Raynaud. Y esas son las motores. Mecánica, si te dicen asociada a pirosis, es complicación del reflujo, ¿no? Un paciente con reflujo tiene pirosis y a la larga hace disfagia, estenosis péptica. Estenosis péptica. ¿Estamos? Si es baja de peso, cáncer. ¿Cuál es el cáncer más frecuente? Epidermoide. Factor de riesgo, tabaco, alcohol. Tabaco, alcohol para cáncer epidermoide, que es el más frecuente. Y si te dicen que la disfagia mecánica es intermitente, a veces sí, a veces no, anillo de Schatzky. Muy bien, anillo de Schatzky. A veces sí, a veces no. Y las disfagias altas que te van a preguntar, acá arriba se queda atracado la comida en la garganta, el abuelito con halitosis,
Divertículo de Zenker, muy bien. Divertículo de Zenker, abuelito con disfagia alta y halitosis. Y la mujer con anemia ferropénica, glositis y disfagia alta, síndrome de Plummer-Vinson, muy bien. Plummer-Vinson en la mujer, Zenker en el varón abuelito. Son las altas. Respuesta Calasia.